Hola a todos, ¿qué más pues muchachos? El día de hoy vamos a hacer uno de los recorridos más interesantes y más chéveres que tiene la ciudad de Medellín. Además que es uno de los más representativos. Entonces quiero que ustedes me acompañen en este recorrido. Además que hoy vamos a tener un invitado súper especial. Les voy a presentar entonces a Alejo Callejero, que va a ser nuestro guía turístico el día de hoy. Una parte. Hoy, en este momento, vamos a coger un bus para ir a nuestro destino y algo puntual o algo muy específico. Acá pueden ver ustedes la tarifa. Es una de las más económicas que existe en la ciudad a través de la historia para ir, por ejemplo, a uno de los sitios. Entonces, les presento ahora sí a nuestro compañero Alejo Callejero. Hey, ¿qué más muchachos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un recorrido a través de la historia, a través de las cosas más importantes que pasan en nuestra ciudad y obviamente a conocer un lugar muy icónico de la ciudad de Medellín, así que los espero. Entonces, ¿para dónde vamos? Acompáñenos. Bueno, ya nos encontramos entonces en el bus. Vamos a hacer este recorrido. Realmente este lugar es muy desconocido para mí y sé que para muchos de ustedes. Entonces quisiera que Alejo nos contara un poco más acerca de este recorrido, de este lugar, dónde estamos. Cuéntanos entonces un poco, Alejo. Claro que sí, iniciamos nuestro recorrido en la estación de Metro San Javier y cogemos la ruta 225I del Metro de Medellín para dirigirnos hacia el barrio 20 de Julio, uno de los barrios más icónicos de nuestra Comuna 13. Ahí el recorrido en este bus nos demoramos entre 5 o 7 minutos y al lado del bus en el recorrido empezamos a ver algunas intervenciones artísticas dándonos indicios de lo que nos espera a la llegada a nuestro recorrido. Listo, y el bus entonces nos acaba de dejar acá, en el 20 de julio. Acá vamos a iniciar entonces, ¿cierto, Alejo? El recorrido, contanos un poco. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido, así que los invito a que conozcamos nuestro barrio un poco más. Listo, iniciemos. La idea de venir a este lugar, aparte de tomarse fotos de pronto en los grafitis, es conocer la historia y lo que pasó en este sitio. Y para eso están personas como Alejo, que nos pueden contar qué ha pasado, qué pasa y por qué existe, por ejemplo, esta temática de los grafitis en la Comuna 13. Cuéntanos un poco. Claro, para hablar de transformación en la Comuna 13 hay que hablar de transformación cultural y transformación artística. Los murales y los grafitis son intervenciones que se han adaptado a un proceso de cambio histórico y cambio de memorias que nos invita a que nos apropiemos del territorio a través de las expresiones artísticas para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños hoy puedan ver un referente diferente y que juntos estemos construyendo la nueva manera de habitar la calle de la Comuna 13 y así poder transformar los espacios a través de tanta arte y tanta pasión y derrotar la violencia que alguna vez hubo en este lugar. La Comuna 13, según nos contabas ahorita, ha tenido un proceso de transformación. Yo quisiera que me contaras un poco cómo surge esto de los grafitis, cómo surge la idea de que el arte fuera como el foco o el enfoque principal para transformar entonces esta zona. Bueno, después de varios procesos desafortunados de violencia que vivió el barrio por muchísimos años, en las décadas de los 80, los 90 y a principios del 2000, las personas empezamos entonces a imaginarnos
qué podía pasar si hacíamos cosas diferentes. Fue entonces como desde el año 2004 empezamos a pensar de manera diferente para poder interiorizar lo que pasaba. Si bien la comuna, su transformación histórica tiene que ver con un proceso de cambios, su transformación infraestructural apenas es de hace 8 o 9 años, en el 2012. Pero antes de que eso pasara teníamos que aprender a hacer un montón de cosas y cambiar nuestras habilidades. Por eso mucha gente aprendió a pintar, o aprendió a cantar, o aprendió a expresarse para poder contar la historia viva y así jamás repetir lo que nos pasó. Eso incluso nos invita entonces a que si siempre tenemos algo en nuestro corazón, en nuestra mente, lo podemos lograr, y eso es lo que significa Comuna 13, la esperanza, la transformación viva que nos invita a que siempre se puede cambiar y a que siempre se puede transformar los territorios. Una de las paradas obligatorias que uno ve que hacen en este recorrido es en estos lugares a comerse una crema. Quisiera que Alejo me contara por qué tienen de especial estas cremas que todo el mundo para acá. Bueno, comerse una crema va mucho más que solo saborearse o disfrutar. Es un acto más de revolución y de memoria histórica, porque gracias a las cremas muchas personas empezaron a obtener sus primeros trabajos. En este caso, Cremas Doña Alba es el referente grande que nosotros tenemos de emprendimiento, y sobre todo de emprendimiento de una mujer que solo vendiendo cremas pudo alcanzar un montón de cosas y pudo demostrar que en la Comuna 13 jamás fuimos lo que la gente quiso que nosotros fuéramos. Siempre nos llamaron de criminales, invasores, pero nosotros les demostramos que haciendo un montón de cosas podíamos también desestigmatizar lo que pasaba acá. Entonces hoy chuparnos una crema en la Comuna 13 es un acto de historia y de revolución. Ahorita, por ejemplo, le dije a Alejo que estábamos haciendo el recorrido del Grafitur y él me corrigió y me dijo, no, es el recorrido de las escaleras eléctricas. Quisiera que me contaras por qué uno normalmente escucha Grafitur o por qué se llama así. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, es más bien una disociación de la conformación de lo que ha sido el recorrido, ¿cierto? Hablar de Grafitur es hablar de un montón de cosas que conllevaría a que hubiéramos graffiti en todo lado, y digamos, eso no pasa en el recorrido de escaleras eléctricas. Hay muchísimos más murales, y para ver grafitis realmente hay que ver grafitis en los callejones de la Comuna 13, ¿cierto? Durante el recorrido de escaleras eléctricas no hay casi grafitis. ¿Qué hace que haya un grafiti o un mural? Los murales es una puesta mucho más técnica, mucho más de un montón de intervenciones artísticas mucho más grandes, y los grafitis pues tienen otras técnicas basadas como en trazos, líneas, tags, pues que viene mucho del movimiento del hip hop con los 4 elementos. Eso es graffiti. Nosotros acá en la Comuna 13 tenemos graffiti, pero no en todos lados hay graffiti, ¿cierto? Hay murales. Y además porque Grafitur es el nombre de una empresa, no es el nombre de este lugar. Este lugar se llama el recorrido de escaleras eléctricas de la Comuna 13. Grafitur es una empresa, entonces obviamente es una manera también de dejar de asociar eso, porque no funcionaría así, porque no es un Grafititur, no. Porque acá no se hace turismo como tal. Esto es una apuesta diferente a lo que llega a ser recorridos en la ciudad, ¿cierto? Porque Comuna 13 aún no ha sido declarado un lugar turístico por parte del municipio y mucho menos por parte de la gobernación. Entonces acá no se hace turismo, no se puede hablar de tour, nosotros hacemos recorridos. Ahora nos encontramos en un espacio llamado Orión Nunca Más. Cuéntame por qué el nombre, por qué este lugar, que veo como fotografías, como un helicóptero acá. Quisiera que me contaras como eso, por qué. Bueno, para hablar de Orión Nunca Más, primero tendríamos que hablar de Orión. Orión fue una operación estatal que hizo en conjunto de un montón de otras operaciones que se empezaron a hacer desde la década de los 90 acá en la Comuna 13, con el fin de devolverle la seguridad al sector, ¿cierto? En el 16 de octubre del 2002, el Estado colombiano decide intervenir militarmente la zona de la Comuna 13 en estos barrios. ¿Qué ha pasado entonces? Leo, te interrumpo. Entonces, en la Comuna pues, se tomó todos los barrios, que tú me dijiste que pues, la Comuna 13 son... ¿Cuántos barrios me dijiste? Internamente nosotros somos 34 barrios porque nos reconocemos, nos dispersamos o nos reconocemos de maneras diferentes, pero para el Estado nada más son 19 barrios. Entonces ahí podemos ver un poquito cómo es la brecha social
de nuestro barrio frente a otros barrios, ¿cierto? Entonces, porque cuando se manda, digamos, plata para hacer cosas en el barrio, nada más se tiene que repartir en 19, pero nosotros somos más de esos. Entonces empiezan un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Porque no nos reconocen como nosotros estamos. La Operación Orión realmente pasa en otros sectores, Salado, en la parte de atrás de la comuna por donde hoy se conoce La Escombrera, y la intervención de esclavas eléctricas está un poco pues, más lejos de lo que fue la operación como tal, pero este sector también sufrió violencia en algunos momentos, en algunos otros episodios. La Operación Orión, como les venía a contacto, fue en el 2002, es decir, hace 19 años ya. Nosotros hoy no entendemos por qué el Estado colombiano decide hacerlo de esa manera. Pues alrededor de más de 1000 hombres del Ejército Nacional, junto con 2 helicópteros y una tanqueta de guerra, vinieron a este lugar a tratar de matar a todos los cabecillas de la guerrilla que en ese entonces vivían en este lugar y hacían algunas actividades. ¿Qué pasó? Realmente lograron ese acontecimiento, lograron también sacar a las guerrillas, pero a costa de las muertes de cientos de inocentes que lamentablemente hoy seguimos reclamando y que hoy seguimos llorando y hoy seguimos recordando también. Los registros oficiales de la Operación Orión dicen que fueron 72 personas muertas, pero realmente fueron mucho más de esas. Aproximadamente entre 300 o 400 desapariciones y muertos tienen los registros que se ha recogido con datos históricos de las personas que sufrieron la violencia. Acá no estamos hablando ni de política ni de un montón de casos, estamos hablando de memoria histórica. ¿Por qué hemos sufrido? ¿Por qué nos han victimizado? ¿Y por qué quisieron hacer eso acá? Es realmente las preguntas que nosotros nos hacemos. Sin embargo, hoy, 19 años después, seguimos esperando las respuestas porque no sabemos dónde están nuestros padres, nuestros primos, nuestros abuelos, que fueron raptados, desaparecidos o que inmediatamente fueron asesinados y pasados como guerrilleros de las FARC o el ELN. Realmente la violencia de la Operación Orión nos dejó una brecha que nosotros no hemos, digamos, podido dejar de olvidar, pero que no nos ha marcado en el desarrollo de lo que es una agresión, porque hoy esa misma violencia fue la que nos dio la fuerza y la vitalidad de que hoy nosotros seamos diferentes, porque entendimos que no teníamos por qué quedarnos sufriendo por algo que nunca iban a tener respuesta, sino que nosotros mismos teníamos que reconstruirnos desde nuestro ser, desde nuestro hacer, y por eso Orión nunca más es la respuesta a eso. Orión nunca más, porque nunca más queremos un muerto, porque nunca más queremos violencia, porque nunca más queremos ser atropellados. Orión nunca más es porque nunca más queremos que los helicópteros se utilicen para hacer guerra y porque nunca más queremos que el ejército, los soldados vengan a atacar a nuestras comunidades. Entonces, este lugar es un homenaje a los muertos, a las víctimas, donde llenamos de color y llenamos un montón de cosas para resaltar la historia propia de la Comuna 13. Eso es Orión nunca más, eso fue lamentablemente la Operación Orión, una operación que se jacta de ser un triunfo estatal, pero que realmente en el ejercicio ciudadano no lo es, porque nosotros no la validamos, porque nosotros no la defendemos. Hay personas que la defienden, pero son las personas que no la sufrieron. Las personas que la sufrieron, que la sufrimos, hoy entonces le estamos diciendo a la gente, hablemos de ella, pero hablemos con la verdad. Hablemos de ella, pero intentamos interiorizar lo que pasó acá. Por eso nosotros nunca más queremos que vuelva a pasar una Operación Orión. Terminamos de subir las escaleras eléctricas y Alejo nos trajo a un lugar llamado Café Aroma de Barrio y nos dio una bebida que todavía no sé qué es, entonces quiero que me cuentes como sobre este espacio, qué es esto, por qué nos trajiste a conocer entonces este lugar. Café Aroma de Barrio es el resultado de que la gente quería habitar la Comuna 13, ¿cierto? Y toda la gente que venía a hacer el recorrido de escaleras eléctricas lo hacía y se iba, o sea, subía,
10, 15 minutos y se iba. ¿Qué pasa con estos espacios? Han sido creados para que nosotros nos parchemos, nos las oyemos, nos quedemos acá y que obviamente pues podamos hacer un montón de cosas diferentes. La Comuna 13, si bien es para ver arte y cultura, también es un momento para compartir con amigos, con familiares, con la pareja y obviamente probar cosas que solamente tal vez vas a poder encontrar acá. Este espacio que se ha hecho a mano, todo lo que ustedes encuentran acá se ha hecho desde la pintura, los accesorios, son de sobras de las cosas que... Alejo, te interrumpo, pero todo está lleno de grafitis, la mesa, o sea, todo. Entonces esto es graffiti, esto sí es graffiti. Esto sí es graffiti puro. Acá vamos a encontrar otras obras, desde la parte más de las obras plásticas, que son con los elementos que sobran de hacer graffiti y los convierten en obras vivas para hacer mobiliarios. Café Rama de Barrio entonces es la invitación para todas las personas que vengan a la Comuna 13, que vengan y se disfruten y que se queden un rato más, que no tengan miedo, porque no hay por qué tener miedo, que nos quedemos y nos parchemos y nos pillemos este lugar. Y los invito a una limonada de café, una bebida demasiado milenaria para nosotros, que nos ayuda a darnos energía en el día a día. Entonces espero que lo disfruten y que puedas disfrutar de nuestra bebida típica de la Comuna 13. ¿Listo? Deliciosa, demasiado rica, se los recomiendo. Este recorrido ha sido súper chévere. Alejo nos ha contado muchísimas cosas respecto a este lugar que de verdad es importante conocer. Sabemos que normalmente pues uno escucha hablar mucho de la Comuna 13, del graffiti, pero de verdad conocer a fondo la historia, saber el porqué de las cosas, de verdad se vuelve o lo hace aún más interesante. Entonces, totalmente invitados y ya vamos entonces cerrando con el recorrido y ahorita Alejo nos va a seguir contando un poco más sobre entonces el último tramo que resta de esta parte de la vía del proyecto. Ahorita vieron cómo subimos las escaleras eléctricas y terminamos el proyecto que precisamente es el de las escaleras. Y llegamos a otro proyecto que quiero que me cuentes como más acerca de este otro espacio que podemos disfrutar. Este proyecto que vamos a caminar de aquí hacia el final del recorrido se llama Proyecto de Media Laderas, ¿cierto? Que consta de 3 tramos. En este momento estamos en el tramo 2, que fue construido aproximadamente en el año 2012. ¿Por qué se dan estos proyectos y por qué se dan estos tramos? Es porque es como la manera en la que nosotros también podemos apropiarnos del territorio sin tener que construir las escaleras eléctricas, que si bien es un proyecto demasiado importante, es un poco costoso en aras de presupuesto público. Los proyectos de media ladera se inventaron o se fueron creados para reconectar a las comunidades más alejadas dentro de la mitad del barrio para poder hacer otra cosa, ¿cierto? Si bien subir las escaleras eléctricas es demasiado importante, era muy difícil seguir desplazando más personas para poder llegar a la parte de arriba cuando podíamos utilizar lo que ya había para hacerlo un poco mejor. Entonces así nacen el proyecto de media ladera, que tiene 3 tramos en este momento porque el último está próximo a inaugurarse en junio de este año. Entonces veo que acá ya tenemos es como la partecita como de ventas y hay cosas como muy propias de este lugar, camisetas, gorras, todo pues como relacionado precisamente a lo que hemos visto durante el proceso de transformación y creación. Todos esos procesos son de los jóvenes y de las personas de acá de la Comuna 13 que buscan una manera de subsistir y de crear su propio negocio a través de la implementación de emprendimiento. Llegamos al final entonces de este recorrido. Este es el tramo 2 del proyecto de transformación artística. Sin embargo, aquí no termina este proyecto porque ya en este momento está en construcción un nuevo tramo que va entonces a el pensado es llegar hasta una parte pues más alta donde va a continuar entonces todo este proyecto de transformación artística y cultural, que realmente es súper interesante y agradable conocer. Los grafitis, toda esta parte artística es demasiado chévere. Sin embargo, aprender sobre la parte histórica y el porqué de esto lo hace aún más interesante. Entonces quiero agradecer
Alejo, que nos haya acompañado en este recorrido, que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado tanto de tu comuna, de la historia. Cuéntanos entonces y despídete entonces de los que nos están viendo. Quiero que lo conozcan. Igual acá abajo les voy a dejar las redes de Alejo para que lo sigan y cuando necesiten, quieran hacer una guía, pueden comunicarse con él. Chicos, no, muchas gracias a ti por venir, primero tomar esta iniciativa de venir a conocer lo que realmente significa Comuna 13, recorrer las calles, recorrer a través de la historia y de construir desde la calle, construir desde el conocimiento. De verdad que tener personas que están interesadas en la real historia de la Comuna 13 es lo que realmente nos debe importar. Para todos invitados en todo el recorrido de Comuna 13 y sobre todo para que vengan y conozcan la historia detrás de los murales y los grafitis que hay en nuestro barrio. Listo, gracias a ustedes entonces por acompañarnos en este recorrido, espero que les haya gustado muchísimo. Abajo les dejo entonces mis redes, les dejo las redes, como les repito, de Alejandro. Espero entonces lo disfruten, vengan, aprovechen estos espacios y entonces, ¿para dónde vamos la próxima?